Carlitos Alcaraz vuelve a la competición después del Open de Australia. Hay que mantener un poco esa motivación, ¿no? Porque después de, digamos, cumplir ya en febrero tu objetivo de 2026, manejar luego la misma motivación para llegar a otros torneos es la gran, digamos, meta o gran objetivo que tiene ahora mismo Carlitos. Ese torneo el año pasado pues se quedó en cuartos de final, perdió contra Lehecka. Es un torneo que, bueno, puede apetecer hacerlo bien porque ahí se puede encontrar con Jannik Sinner de nuevo y puede, pues, digamos, agarrar un poquito de ritmo de cara a una gira que se le dio bien históricamente, pero que en los últimos años, entre Indian Wells y Miami, pues le queda dar un pasito adelante. Así que muchas ganas de volver a ver de nuevo a Carlitos aquí. Y va a debutar Magic contra Arturito Rinderknech, el francés que viene mal, hay que decirlo. En este 2026 no sabe lo que es ganar todavía. Pero claro, cuando el francés está bien, capaz de ganar a Zverev, capaz de plantarse en la final de Shanghái, es un jugador que te puede hacer cositas, ¿no? Muy interesante este partido, como tú dices, cara a cara de 4 triunfos a 0 para Carlos, pero algunos de esos partidos muy disputados. Recordemos, ¿no?, aquel duelo en Queens, que fue absolutamente clave para que luego Carlos ganase su primer Wimbledon en 2023. Ahí le puso contra las cuerdas Rinderknech, como muy pocos lo han hecho, ¿no? Así que partido, la verdad, bastante interesante, como decimos. Es verdad que Rinderknech quizás no ha tenido el inicio de 2026 que él esperaba, perdió en primera ronda del Open de Australia, luego ganó un par de partidos en Copa Davis, en la United Cup perdió también contra Wawrinka. Bueno, inicio mixto, diría yo, para Rinderknech. Un jugador que tiene que dar un salto adelante porque su estatus ha cambiado en el circuito. Ya no es un tenista del 70-80 del mundo, ya es un jugador que ronda el top 40, top 30 y de momento ese paso adelante no lo está dando, ¿no? Pero jugador, sobre todo, peligroso en primera ronda, ¿no? Segunda ronda, cuando a lo mejor vienes con poco ritmo. Él es un tenista que necesita poco para carburar, que tiene un tenis súper ofensivo, súper agresivo, que busca la red, que tira mucho de ese primer servicio, ¿no?, para poder dominar. Y ya vemos que Carlos siempre con los sacadores pues sabe jugarles, ¿no? Sabe bloquearles el primero, sabe bajarle un poquito la pelota, tirar profundo, pues algo así tendrá que poner en juego para que Rinderknech no se sienta cómodo en un torneo, como tú dices, que no es lo más prioritario el calendario de Carlos, pero es un 500 muy interesante, donde quiere quitarse la espinita clavada del año pasado, después de perder en cuartos, y uno de los objetivos, ¿por qué no?, es sumar puntos, sumar unidades para, sobre todo, hacerse fuerte en el número uno, ¿no? Quizás soñar con estar todo el año de número uno o acercarse a la puntuación histórica que dejó Djokovic hace ya 10 temporadas. Pues como decimos, Rinderknech ha empezado la temporada tremendamente mal. Es un jugador que, pues, dos derrotas y además bastante claritas. Nos habla que a lo mejor vamos a ver cómo gestiona. Es un jugador mucho de racha, siempre lo hemos hablado, ¿no? Es Rinderknech, un jugador muy consistente que parece que el año pasado había encontrado la segunda mitad de la temporada una mejor situación a nivel personal y eso le había hecho subir en el ranking, metido dentro del top 30. Pero bueno, si yo te digo que este Rinderknech que se va a encontrar Alcaraz se lo encuentra en octubre del año pasado, pues te digo, hostia, cuidado. Pero este de febrero 2026 es otra Se lo historia. encontró y le ganó en 3 mangas en el US Open. O sea También, que sí, sí. incluso un muy buen Rinderknech pues fue capaz Carlitos. Ojo, no fue un partido fácil, hubo un tiebreak, pero en los momentos importantes fue muy superior Carlos a Arthur. La primera clave que le vamos a poner al francés, un jugador, como decimos, jugador ofensivo, jugador que se va mucho hacia adelante. Evidentemente le conviene esos puntos cortos e intentar evitar... al final, este jugador en concreto, desde el fondo puede hacerlo bien, lo hemos visto defenderse, hacerlo bien contra rivales de la parte alta del ranking, pero cuando ya se enfrenta a los Alcaraz o los Sinner, son jugadores que tienen tantos planes de juego que le desnudan un poco los puntos débiles que tiene, y sobre todo por la zona de revés y a la hora de cargar quizás el juego incluso por la zona de la derecha, donde tiene una derecha bastante inferior tanto Alcaraz como Sinner. Entonces, intentar moverse dentro de ese juego muy ofensivo, ¿no? De puntos cortos, con subidas a la red y, sobre todo, sacando a reducir ese arma que tiene, que es básicamente la mejor que tiene, que es el servicio, ¿no? Ese alto porcentaje de primeros con el saque +1 y que los primeros golpes después del saque lo puede hacer metido dentro de pista y intentando siempre liderar el punto, ¿no? Mantener los puntos cortitos y que su servicio sea más definitivo, sea más decisivo que el de Alcaraz, ¿no? Poder sacar toda la ventaja del mundo en esa batalla saque resto, lo va a buscar Rinderknech. Es un tenista que tiene muy buenos golpes paralelos, que le gusta subir a la red con esos golpes paralelos, especialmente de derecha. También tiene que aparecer, también tiene que evitar Carlos quizás quedarse un poquito corto, porque Rinderknech, cuando puede cargar con todo, cuando tiene espacio para preparar la derecha, es muy peligroso, pero cuando le juegan rápido, profundo y tiene que tirar más de bote pronto, ahí sufre muchísimo más, tiene que mover mucha maquinaria pesada del Galo, que es un tenista de mucha envergadura, bastante potente, ¿no?, en ese sentido,
y esa carrocería hay que moverla, ¿no? Entonces, cuando juega con tiempo, puede pegar con cierto espacio, es peligroso, sube a la red, es uno de los jugadores que más sube a la red, te diría yo, del top 100, pero si Carlitos es capaz de tirar de profundidad, sobre todo para petarse en el primer y segundo golpe, si es capaz de llevar el punto al tercero, cuarto, que Rinder no sea capaz de definir con el saque más uno, que Rinder no sea capaz de definir con la paralela con la que te sube a la red, ahí al francés se le puede hacer muy cuesta arriba el partido, ¿no? Pero plan de juego de puntos cortos, plan de juego de ataques constantes, y no creo que quiera pasar mucho tiempo intercambiando. Además, Doha es una pista de velocidad media, no es ni muy rápida ni tampoco excesivamente lenta, es una pista que permite jugar un poco a todos los estilos, y eso es lo que le puede venir bien a Carlos. Es verdad que el bote de la bola no es muy alto, también es un bote un poquito medio, pero creo que es una pista en la que Carlos puede defender bien esos 2-3 primeros golpes de Rinderknech y empezar a ser el quien domine con mucha profundidad. Tenemos claro entonces el patrón de juego que va a llevar a cabo el francés, como decimos, un jugador que va a intentar ir con todo hacia adelante, no le queda otra, intentar salir un poco desde el fondo, pero por parte de Carlitos, pues yo creo que también lo tenemos más o menos claro. 4 veces se ha enfrentado ya a Rinderknech y la primera vez que se enfrentó puede que fuera el Alcaraz todavía más verde, nunca mejor dicho, viendo la indumentaria que lleva. Pero poco a poco ha ido controlando mejor ese tipo de jugadores, ¿no? Que le intentan siempre ir un poco hacia adelante, y Alcaraz, bueno, pues tiene multitud de planes, multitud de armas para frenar a ese tipo de jugadores. Vamos a ir con las claves de Carlitos, porque tengo muchas cositas que comentar. La primera, el resto más uno, ¿no? Un jugador que te va a intentar, cuando lleva como su saque, ser muy ofensivo, meter mucho porcentaje de primero, subir a la red, pues ese resto más uno es para mí la principal clave, ¿no? Meter mucho resto dentro, sí, tanto con el primero como con el segundo evidentemente ser ofensivo, atacar a los pies para quitar la iniciativa y que él lleve ya desde el resto más uno la lead del punto. Pero también intentar restar mucho primero dentro, porque eso le va a permitir luego llevar el punto a lo que le interese. O bien, bueno, ahora iremos con eso, pero al final el resto es la principal clave. Si esto es capaz de llevarlo a cabo, el partido va a estar, vamos, en un 90% en la raqueta de Carlos, ¿no? Sí, tratar de bloquear esos primeros de Rinderknech. Yo recuerdo muchos partidos, y lo hablamos cuando se enfrenta Carlos a jugadores como Zverev, ¿no? Que pueden tener la gran ventaja competitiva en esa batalla saque-resto, y Carlos, cada triunfo que ha tenido frente a este tipo de jugador, siempre acaba llevándose a lo mejor un en torno al 40% de puntos ganados al resto, cerca del 50%, esos son porcentajes brutales, ¿no? Si es capaz de mantener a Rinderknech por debajo, yo te diría, de un 85-80% de puntos ganados con el primero, para mí eso es señal de que va a tener el partido a su favor, el partido ganado. Estuvo fantástico en el Open de Australia Carlos el resto, anticipación, explosividad, lo vimos en la final contra Djokovic, que le costó mucho más a Novak ganar puntos cortos frente a Carlos que hacerlo contra Jannik Sinner, y tiene que seguir un poquito por esa línea, ¿no? Muchas veces esa explosividad del resto va de la mano de la intensidad que le pone al partido Carlos, de las ganas que tiene de salir a pista, y esa actividad pues la vamos a ver, la vamos a poner a prueba, porque es verdad que Doha, claro, lo comparas con el Open de Australia, quizás no es una cita que motive tanto, y esto para mí lo vamos a ver muy fácil en el tenis de Carlos desde el principio, hasta qué punto tiene ganas de ir a por este torneo, y al resto es un buen medidor de ello. Rinderknech tiene un punto más débil de su juego, quizá, más allá de la movilidad, como ha comentado antes Magic, el tema de mover toda esa maquinaria que tiene, pero la zona de revés es una zona por la que cuando ya el punto, digamos, se ha ido al cuarto o quinto intercambio, los jugadores por ahí le insisten porque le cuesta generar, digamos, tenis ofensivo por esa parte. Quizás lo tiene un poco más para defenderse o para bloquear o lo que sea, pero a la hora de intentar atacar, que también lo hace, pero le cuesta un poquito más. Entonces, moverlo por ahí también está bien, pero hay una parte que es imponer ritmo con el drive. Hemos estado mirando Tennis Insights, y Alcaraz, cuando golpeaba la derecha frente a Rinderknech, bien sea con la derecha cruzada o invirtiéndose de derecha, le hacía multitud de daño, porque es un golpe muy potente que, como tú decías, cuando le pega con profundidad, que es otra de las claves que tiene que intentar para evitar que se vaya hacia adelante, básicamente, cuando le tiraba esas derechas profundas, le costaba mucho a Rinderknech de volver. Entonces, Alcaraz, siempre que se ponía con su drive, bien para tirar, como digo, en el cruzado, invirtiéndose de derecha o mitad de pista, le hacía un daño absolutamente brutal. Si poniendo, digamos, que pone en el primer movimiento, el resto en pista, y se lo lleva por ahí, luego con su derecha dominando el partido, vamos, muy difícil va a ser que se le escapase en este caso. Es el plan de juego, ¿no? Para Carlitos, al final Rinderknech busca siempre esos ataques rápidos, con los paralelos, quiere evitar un poco el centro de la pista. Yo creo que
Si tiene que pegar en el centro de la pista de Rinderknech, que sea con tiempo, espacio, y a partir de ahí te vas a la red o caminas hacia adelante. No quiere intercambiar más de 2 o 3 golpes por ahí. ¿Por qué? Porque da espacio para que Carlos pueda también cargar su derecha. Y quizás la derecha de Carlos no tenga una mentalidad tan de cerrar el punto en ese golpe o en el siguiente, pero sí que le vimos, sobre todo recuerdo en el US Open, que cada vez que entraba con ese golpe y le abría por la zona de revés con la derecha invertida, le hacía mucho daño a Rinderknech y no necesitaba incluso arriesgar en exceso para ya dominar y para tener un poco contra las cuerdas al galo, ¿no? La profundidad para evitar que Rinderknech pues sea él quien lleve la ofensiva desde el centro de la pista, yo creo que lo puede lograr perfectamente Carlos, también le hemos muy enchufado en cuanto a profundidad en el Open de Australia, y un poquito llevar ese dictado, ¿no? De no tener una precipitación brutal, sino encarar este partido sabiendo que si lo mueves, si lo vas cocinando a fuego lento poco a poco al galo, si le bajan mucho los primeros y te colocas en el centro para abrir pista, para moverle una y otra vez, también tirando de contrapiés, que yo creo que son muy interesantes contra un tipo como Rinderknech, el partido acaba cayendo por su propio peso, ¿no? Le costó a Carlos en ese duelo de hace ya casi 2 años y medio en Queens, porque Rinderknech estuvo sensacional con el saque y Carlos quizás desde el resto, incluso desde la zona de revés, no era el Carlos actual, pero con todas las armas de las que dispone Alcaraz, ya los hemos visto en los últimos 2 partidos, tanto el año pasado en Queens como en el US Open, superficies rápidas que a Rinderknech se dan bien, no perdió ni un set Carlitos contra Arthur, así que son buenos precedentes a los que atenerse, porque sabemos que Carlos hizo las cosas muy bien para neutralizar, para anular el juego del francés. Pues nos vamos con las predicciones. Cuéntame, ¿ves a Carlitos quizá como es su debut? Y ya le vimos el año pasado sufrir contra Manichil. Por cierto, hay que decir que el año pasado, ante Cilic, que fue su primer partido, que le costó, como digo, le costó bastante, sobre todo el primer set, debutó el martes. O sea, que lo más normal es que su primer partido Va a en debutar Doha... el martes. Va a debutar el martes. Ah, va a 100%. debutar. Vale, pues sobre las 3:30, imagino, 3:30 o 5:30 de la tarde, por ahí, de España. ¿Cómo ves el debut de Carlos? Si esto fuese el Alcaraz 2023, nueva gira, nuevo partido, nuevos objetivos, nueva superficie. Acuérdate cuando hablamos, ¿no? De esos inicios diésel de gira de Carlos. Pero yo creo que ya esa versión de Alcaraz quedó atrás. Le hemos visto después del US Open, ¿no? Por ejemplo, hace muy poquito, encarar la gira asiática en un 500 como Tokio, que dice, bueno, quizás sea un bajón de motivación. Y lo hizo fenomenal. Yo confío que Carlitos va a sacar a relucir su mejor versión porque, ¿por qué no? Le apetece medirse a Sinner en la final de este torneo y creo que son los 2 grandes favoritos para llegar a ella, así que apuesto por una victoria de Carlos en 2 mangas. ¿Apretado o medianamente fácil? Un set apretado tipo 7-6 y el segundo ya 6-3. Muy en la línea de lo de Queens del año pasado. Yo me muevo más por 7-5, 6-3, 6-4, 6-4, 7-5... Veo sets apretadetes, pero veo también a Carlitos ganando en 2. Así que ponemos ahí nuestra predicción. Amigos, aquí abajo, ya sabéis, primero el me gusta, la suscripción, porque mucha gente nos ve y no está suscrita. Y nos vemos aquí en el partido de Carlos con Rinderknech. Hasta pronto, chao, chao.